creo que el peronismo tiene la obligación de reconstituirse, volviendo a identificarse con los sectores esos vulnerables, los que están sufriendo, pero con una actitud institucional responsable. Creo que el peronismo, el gran desafío que tiene es combinar dos aspectos. El volver a representar a los sectores vulnerables que la pasan mal en la Argentina, más los sectores de la producción, más los sectores de la pequeña y mediana empresa, pero con una actitud de construcción institucional, ¿sí? No de apostar al fracaso. ¿Por qué? Porque de algo que nos sirve el pasado es justamente para sacar experiencia. Es muy egoísta apostar al fracaso de un gobierno porque los sectores que tienen más espalda aguantan, aguantan el fracaso de los gobiernos. Los sectores vulnerables son los que sufren cuando fracasa un gobierno porque el gobierno quiere decir que se ha equivocado en políticas públicas, y las crisis institucionales también las pagan los sectores vulnerables. Entonces yo creo que el peronismo tiene que tener una clara actitud de responsabilidad institucional, ser una oposición firme pero responsable, que quiere decir es no boicotearlo al gobierno, pero sí señalarle los errores desde la institucionalidad y representar los intereses de los sectores vulnerables y nacionales. Es muy interesante lo que decís. Ahora, hay una pequeña línea que a mí me cuesta mucho trazarla. Es decir, cuando fracasan los gobiernos sufren los sectores más vulnerables, pero muchas veces también los gobiernos fracasan porque los sectores más vulnerables sufren y encuentran quien los represente. Sí, sí. ¿Cuándo se cruza esa línea? A ver, cuando la sociedad es sabia en ese sentido, fija los tiempos. A ver, voy a tratar de ser lo más... Es complicado, yo sé que... voy a ser muy contundente. Macri saca el 24% en primera vuelta y llega al 51%. El 24% del núcleo duro. Bueno, esa diferencia entre el 24 y el 51 es un voto no macrista, un voto que eligió un cambio. Ese sector permanentemente está en un proceso de maduración de su relación con el gobierno. Entonces, ninguna encuesta te va a dar claramente qué es lo que está pensando, porque es un sector que lo eligió a Macri, no desde de entrada. Lo eligió después, ante dos alternativas, por un cambio. Entonces, no va a ser tan fácil y contundente esa expresión mayoritaria de decir hasta acá lo acompaño. Seguramente será un análisis de un día a día, en esta medida sí, en esta medida no, hasta que llegue la instancia electoral y haga un balance. Por eso la ansiedad, lo principal que tiene que dominar la oposición es la ansiedad. Es la ansiedad a querer que todo se defina en determinado momento. Y la gran habilidad que tenemos que tener la oposición es acompañar los procesos de la sociedad, no anticiparnos. No saltar antes de tiempo porque puede caer con los pies en el charco. Sí, hay que tener mucho cuidado. Muy cortito porque se nos termina, sí, pero el año que viene a vos no te eligen para nada, no. Vos sos diputado. No. ¿Vas a trabajar políticamente en la construcción de un espacio adentro del PJ? Pues, ¿A nivel provincial o a nivel nacional? A nivel provincial y a nivel nacional. No, a nivel nacional ya estamos trabajando para que Urtubey sea presidente del 2019, eso es categórico. Y a nivel provincial... Porque yo te veo a vos compitiendo con varios, pueden ser Sáenz, el mismo Javier David en el 2019. Esa puede ser una alternativa, claramente, pero creo que antes de eso está... el gobierno de Juan Manuel Urtubey necesita solidez política, respaldo social, y eso lo tenemos que construir día a día. Entonces mi objetivo es trabajar para que en el 2017 encontremos la mejor definición electoral que permite seguir trabajando con la sociedad. Al peronismo hay que fortalecerlo, Néstor. El peronismo en ese sentido no gobierna la capital como PJ, no gobierna los principales distritos. Entonces hay que también, así como a nivel nacional hay que redefinir al peronismo su método y su liderazgo, en Salta hay que también redefinirlo al peronismo en sus métodos, porque el liderazgo lo tiene, que es Juan Manuel Urtubey, pero hace falta acercarnos más a la sociedad todavía.